Hola a todos y muy buenos días o buenas tardes según de dónde nos estén mirando. Como siempre, encantado y agradecido a todos ustedes por acompañarnos en nuestros programas de FATV. Bueno, como ustedes, yo soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Américas, y me alegra mucho de estar aquí en este nuevo episodio de The Pitch. Al enfrentar los desafíos de la transformación digital, sabemos lo difícil que es encontrar y conocer más sobre los diferentes productos y tecnologías que se ofrecen en el mercado. Por eso creamos The Pitch. Es un programa de 30 minutos en que le traemos empresas de clase mundial presentando sus productos o servicios y cómo pueden apoyarlos a sus procesos de adaptación y transformación digital. Hoy tenemos con nosotros a FaceFi. FaceFi es una empresa tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, destacada por su enfoque en la seguridad y la integridad de los datos. Sus soluciones se diseñan para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude, prevenir la suplantación de identidad y garantizar un tratamiento ético de los datos personales. FaceFi cuenta con más de una década de experiencia en el campo de la tecnología de identidad digital. Atiende las necesidades de más de 300 clientes en más de 25 países alrededor del mundo, proporcionando soluciones innovadoras que abordan los desafíos de seguridad en un entorno digital en constante evolución. Como van a ver a continuación, tanto sus soluciones como su equipo son de clase mundial. Para que lo comprueben por ustedes mismos, hoy le daremos la palabra a Mike Santos, Product Innovation Director en FaceFi. Mike es un profesional con gran experiencia y conocimiento en materia de inteligencia artificial, ética, biometría, activos digitales, billeteras digitales, Web3, ciencia de datos, computación cuántica y blockchain. En este pitch, Mike va a estar presentándoles las soluciones de las identidad digital verificada, IDV de FaceFi, y cómo pueden ayudarlos a disminuir el fraude y el crimen financieros en sus instituciones. Recuerden que la participación de todos ustedes es esencial para que este pitch sea más valioso. Por eso los invito a realizar preguntas y comentarios a través del chat durante la sesión. Bueno, ya veo que Javier Rivero está. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Bueno, y bienvenido, Mike, al escenario. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, genial. Muchísimas gracias por invitarme y encantado de participar de este evento. Por supuesto. Bueno, el escenario es todo tuyo. Yo estaré de regreso en unos 15 minutos para continuar la sesión. Vale, genial. Bueno, buenas tardes, buenos días. Soy Mike y voy a hablar sobre uno de los componentes fundamentales. Entendemos que nos está abriendo, digamos, un montón de posibilidades de cara a mejorar los procesos de autenticación de los usuarios, y es el uso de credenciales verificables, ¿no? Comúnmente denominados identidades digitales, pero en específico este activo son las credenciales verificables, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer una pequeña repaso, digamos, de cuál es el contexto hoy por hoy y por qué vamos a hablar de credenciales verificables, ¿no? En cuanto a digamos, los principales focos de ataques hoy por hoy a nivel de ciberseguridad, sobre todo en sistemas, digamos, en los que requieren algún tipo de autenticación, pues contamos con dos vectores principales de ataques. Por un lado, el relacionado con la generación de identidades sintéticas o el uso de inteligencia artificial generativa para la generación, por ejemplo, de deepfakes, manipular documentos o generar incluso documentos propiamente desde cero, ¿no? Ese es uno de los vectores principales de ataque. En ese sentido, nosotros venimos trabajando en técnicas de detección de deepfakes y detección de ataques de inyección desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, sobre este tema ya hemos hablado en un evento previo, en este mismo foro también, y en el que hemos explicado en profundidad cómo atacamos estos problemas, ¿no? Por otra parte, el otro vector que queríamos comentar en cuanto a ataques relacionados con IA generativa es los ataques denominados de ingeniería social, ¿no? En el que se emplean este tipo de tecnologías de IA pues, para generar interacción con los usuarios de forma tal que se puedan
conseguir información, secretos, atributos, por ejemplo, los passwords y los usuarios, en definitiva, las credenciales con las que un usuario, por ejemplo, se autentica en un sistema de información y de forma tal que puedan suplantar esa identidad, cometer algún tipo de fraude dentro de la plataforma, ¿no? En ambos casos estamos hablando de el proceso, digamos, de autenticación que tiene lugar en el perímetro de un sistema de información, ¿no? En un caso, como hemos dicho, lo atacamos mediante técnicas de detección de ataques de inyección. En este caso, la ingeniería social, o también más comúnmente conocido como, por ejemplo, phishing attacks, que requieren esa obtención de credenciales, pues es como la vamos a atacar ahora, ¿no? En nuestro caso lo vamos a hacer mediante credenciales verificables y es lo que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, vamos a poner un poco de contexto de qué son las identidades digitales, ¿no? Y en concreto estas credenciales, ¿no? En un ecosistema de identidades digitales tenemos tres roles principales, ¿no? El rol del emisor, el rol del wallet, que también se conoce como holder, y que vendría a ser el usuario propiamente dicho, que tiene la capacidad de gestionar esas credenciales, ¿no? Y el rol del verificador, que en este caso pues, podría ser, por ejemplo, un servicio online, digamos, por ejemplo, un banco, ¿no? Entonces, el emisor de las credenciales puede ser ya sea un gobierno o una empresa con tecnología de verificación de la identidad, ¿no? Que ofrece ese servicio de forma tal que un usuario pueda hacer un onboarding de manera remota, de manera desasistida, como hoy por hoy se está haciendo, ¿no? De cara a cómo se hacen los onboardings en banca. La diferencia es que en este caso, en lugar de el onboarding acabar como la generación de un usuario, ¿no? Dentro de una plataforma, sería un paso más allá, que implicaría la creación de una credencial verificable con unas ciertas características que ahora vamos a mencionar, ¿no? Este proceso de onboarding requiere el uso de tecnología de verificación de la identidad. La mayoría de esa tecnología está basada en técnicas de IA, las mismas técnicas que utilizamos para defendernos y las que utilizan para atacarnos. Pues, son las técnicas que empleamos nosotros para generar estas identidades digitales, ¿no? Y en algunos casos también implica la recogida de datos, por ejemplo, de fuentes de información o bases de datos gubernamentales, ¿no? Como puede ser un censo electoral, etcétera, ¿no? De forma tal que al proceso de captura de las imágenes de los documentos, ¿no? Al proceso de captura del selfie, la evaluación de la validez de esas evidencias, ¿no? El matching biométrico, pues también se pueden agregar técnicas que impliquen el análisis, o mejor dicho, la consulta con, por ejemplo, censo electoral, de forma tal que se pueda verificar que esa identidad existe y que no es una identidad, por ejemplo, sintética, ¿no? De esa forma, pues una vez que se pasan todos esos controles, el emisor tiene la capacidad de generar una credencial verificable. Actualmente, el protocolo más mayoritariamente adoptado, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos y en Asia, es el OpenID for Verifiable Credential Issuance. Es un protocolo que permite la creación de estas credenciales. Y en cuanto a formatos, ¿no? Digamos, en términos generales, estamos hablando de tres formatos, ¿no? Los más habituales. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues el formato es el MDoc, o el equivalente a la MDR, o Mobile Driving License, que es la ISO 1803, parte 5 offline, parte 7 online. En Europa se está apostando por W3C Verifiable Credentials, y, por ejemplo, en un ecosistema, en Asia, sobre todo en el sector de aviación, se está trabajando sobre un formato que es de Selective Disclosure o SDJOT, ¿no? Actualmente, de hecho, este formato, recientemente hemos visto que también va a ser adoptado dentro del ecosistema de Europa. Por lo tanto, esos son los tres formatos con los que se trabajan actualmente a nivel de emisión de credenciales verificables, ¿no? La función del wallet en estos casos es la de almacenar esas credenciales, digamos, recuperarlas por parte del emisor, almacenarlas, gestionarlas, presentarlas, revocarlas eventualmente si hiciera falta desde el punto de vista del usuario, ¿no? Sobre todo, lo que permite en este ecosistema la función del wallet como algo separado de la función del emisor es que el usuario tiene cierto control de esa información, permite una gestión descentralizada de las identidades, ¿no? Y permite tener un seguimiento
de dónde han sido presentadas esas credenciales, qué tipo de atributos se están presentando. Por ejemplo, hoy por hoy yo quiero generar una identidad digital en el contexto actual, pues quien recibe esa credencial, pues recibe todos los atributos de la credencial, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo siendo usuario y teniendo un wallet y contando con este tipo de formatos de credenciales que me permiten un Selective Disclosure, yo directamente puedo presentar únicamente un atributo, como por ejemplo puede ser mi nacionalidad, mayoría de edad, la ciudad en la que vivo, sin tener que mostrar el resto de los atributos, ¿no? Y por último, el siguiente, digamos, rol dentro de este ecosistema es el del verificador de esas credenciales. En este caso, por ejemplo, sería un banco que decide emplear este tipo de credenciales como uno de los factores de autenticación para permitir el acceso de un usuario. Ya sea, puede ser incluso el onboarding de un usuario o permitir el acceso de un usuario que ya conocido, ¿no? Bien. Hoy por hoy, quería mencionar una cosa, hoy por hoy, el tema de la verificación probablemente sea de los tres roles el que menos desarrollado está, o mejor dicho, menos adoptado está, ¿no? En lo que es emisión de credenciales, pues nosotros al trabajar con verificación de la identidad, ¿no? Con estas tecnologías, pues tenemos esa capacidad de generar credenciales. A nivel de wallets, vemos en el ecosistema muchísimos wallets. Creemos que en última instancia no habrá tantos wallets. Lo más probable es que nos terminó trabajando con el wallet, por ejemplo, de Apple o de Android, ¿no? Eventualmente algún wallet adicional, como puede ser el europeo, en el caso nuestro, ¿no? Lo que sí vemos es que ese wallet probablemente se traduzca, ¿no? De cara a, por ejemplo, a un banco, no tanto al hecho de tener un wallet independiente de su aplicación, sino que su aplicación tenga capacidad de operar como un wallet, ¿no? Es decir, de forma tal que reciba un SDK, cuyo SDK tiene esa capacidad de recuperar credenciales, presentar credenciales, almacenar credenciales y gestionar las credenciales en su conjunto, ¿no? En cuanto a verificación, que es el rol, digamos, que permite la adopción de esta tecnología, hoy por hoy lo que vemos es que está en una fase muy temprana de adopción. La mayoría de los casos que estamos viendo en los que se requiere un tipo de autenticación de alto nivel, ¿no? Están por ahora en fase de pilotos o pruebas de concepto. Hemos participado en varias, ¿no? Y nada, esperamos que más adelante pues esto avance y se adopte un poco más, ¿no? Bien, en cuanto a la situación hoy por hoy, y por qué entendemos que las credenciales son un factor de autenticación que creemos que tiene futuro de cara a mejorar la seguridad de los sistemas de información, ¿no? Como decía, lo fundamental para que esto salga adelante es que se adopte esta tecnología. Como decía, hoy por hoy existen algunos pilotos. Recientemente hemos participado en un piloto dentro del sector de IATA, en el que pasajeros pues, volaban de un aeropuerto de Hong Kong a Japón, ida y vuelta, ¿no? Empleando 100% credenciales verificables, ¿no? En este caso, ¿qué es lo digamos, cómo se ejecutaba esto, ¿no? Previamente se creaban unas credenciales verificables como resultado de un proceso de verificación de la identidad, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis. El hecho de trabajar con credenciales verificables no implica seguridad de por sí, ¿no? Es decir, para hablar de una factor de autenticación basado en credenciales verificables que implique una autenticación segura en un ecosistema como puede ser el banca, en el que estemos hablando de KYC y AML, debería ser resultado, la creación de esa credencial debería ser resultado de un proceso de onboarding en el que se implementen técnicas de verificación de la identidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los viajeros, ¿no? Que tuvieron que pasar por aeropuertos y tuvieron que pasar por inmigración, etcétera, etcétera. Las credenciales fueron resultado de un proceso de onboarding, de pasaporte, lectura de chip, generación de un pasaporte que se denomina pasaporte TC tipo 1, que es un estándar en aviación, ¿no? Y luego la generación de esa credencial como resultado de ese proceso. Y esto lo aclaro porque una credencial verificable se puede crear, simplemente pues pongo unos campos y lo puedo poner de forma manual, ¿no? La diferencia entre una y otra es que una es resultado de un proceso de onboarding que implica documentos generados o mejor dicho, emitidos por un gobierno, y el otro implica simplemente pues, poner unos datos, ¿no?
Ambas credenciales tienen las mismas características en cuanto a los protocolos que se emplean y eventualmente los formatos que se emplean, mientras que una tiene un origen que está soportado, mejor dicho, amparado por un documento oficial o por una generación de esa credencial que sigue un procedimiento que está certificado, que tiene medidas de seguridad en cuanto a protección de, digamos, certificados de ciberseguridad del funcionamiento de los componentes de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y que está de alguna manera monitorizado, ¿vale? Entonces, decía, en este ciclo, las credenciales se compartían previamente, ¿no? Dentro del ecosistema del aeropuerto, de forma tal que el aeropuerto tuviese constancia de la existencia de esas credenciales. Ese era un factor de autenticación. Y luego, el pasajero, al pasar por cada uno de los puntos de control o touch point, se autenticaba mediante un factor, digamos, adicional, que es mediante biometría, ¿no? De forma tal que teníamos, por un lado, el factor digamos, de las credenciales y luego el de biometría. Con esto, aquí yo he puesto dos conceptos, ¿no? El holder binding y owner binding. Por defecto, una credencial verificable que está creada mediante el OpenID for Verifiable Credential Issuance y que es presentada mediante el protocolo OpenID for Verifiable Presentation, implica una conexión basada en intercambio de claves criptográficas simétricas, ¿no? Entre el wallet y el verificador, de forma tal que se establece este holder binding, ¿no? Ese concepto de holder binding, que implicaría que el factor de autenticación que se está presentando sería un factor de autenticación que implica la posesión de algo, en este caso de las credenciales, ¿no? También se podría decir que implica la posesión del dispositivo, pero yo preferiría decir que estamos hablando de posesión de credenciales, ¿no? Implica que quien está presentando las credenciales efectivamente tiene esas credenciales. El canal de comunicación entre el dispositivo y el verificador es un canal seguro en el que se establece mediante un intercambio de claves criptográficas, y en este sentido sería muy similar al factor de autenticación que se emplea o que emplean los passkeys, ¿no? La diferencia entre la creación, por ejemplo, ¿no? La creación de un passkey y una credencial verificable como resultado de un onboarding con un documento emitido por un gobierno es que el passkey pues, se puede crear simplemente a partir de un usuario y una contraseña, ¿no? Y ese es el nivel de seguridad, usuario y contraseña, mientras que una credencial verificable de estas características es el resultado de un onboarding que implica un documento oficial por detrás, ¿no? Y una verificación de la identidad fehaciente de que esa persona es ella, ¿no? Entonces, la credencial que se comunica entre el wallet, que está bajo el control del usuario, ¿no? Y el verificador sería uno de los factores de autenticación, ¿no? Y en este caso, el factor de autenticación sería de posesión, ¿no? Ahora bien, si nosotros a ese factor de autenticación, perdón, a ese proceso de autenticación, queremos incorporarle un segundo factor de autenticación que cumpla con las condiciones de Strong Customer Authentication, que, por ejemplo, que no sea también de posesión, que sea otro, por ejemplo, una de inherencia, ¿no? Y es más, que no provenga del mismo canal, es decir, que no provenga de la propia wallet, sino que, por ejemplo, se ejecute en la aplicación del banco, pues podríamos implementar comparación biométrica en la aplicación del banco, sería un segundo factor de inherencia, y esa comparación biométrica la podemos hacer tanto con, o bien, digamos, la muestra biométrica que tenemos de referencia en la credencial que nos ha presentado, o bien la muestra biométrica que podemos tener almacenada en nuestra base de datos, ¿no? Cualquiera de las dos sería válida. La diferencia entre una y otra es que el comparar contra la credencial que presenta el usuario pues implica una comparación, o mejor dicho, un control de esos datos por parte del usuario, ¿no? Y sin necesidad de tirar de base de datos y de controles de uno. De esta forma, el verificador estaría estableciendo un canal de autenticación que implica que es phishing resistant, que implica un proceso de onboarding a partir de documentos de identidad, como decíamos, emitidos por gobiernos, ¿no? Que implique también, por ejemplo, el uso o la consulta hacia bases de datos gubernamentales para verificar que esa identidad existe. Se genera una credencial y se genera este holder binding como por defecto de cualquier tipo de comunicación entre el wallet y el verificador como resultado de la implementación del OpenID for Verifiable Presentation, ¿no?
Y por otra parte, en cuanto a owner binding, o sea, verificar que quien está presentando la credencial no solo tiene esa credencial, es el holder de esa credencial, sino que además es efectivamente el dueño de esa credencial. En ese caso, lo estaríamos haciendo mediante biometría, ¿no? Una biometría que estaría en la aplicación del banco, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace es el matching entre la muestra de referencia que viene de la credencial y la captura selfie, ¿no? Obviamente esa captura selfie y esa biometría, pues siguiendo todos los estándares de seguridad conocidos, ¿no? En cuanto a funcionamiento del motor de matching biométrico, en cuanto a sesgos, y en cuanto a técnicas de ataques de detección, perdón, de ataques de presentación y de ataques de inyección, ¿no? ¿Qué esperamos para 2025? ¿No? Es decir, hoy por hoy esta tecnología está disponible. Hemos hecho pruebas, como hemos comentado. Hemos hecho, de hecho, pruebas en entornos altamente seguros, ¿no? Como puede ser el cruce de fronteras, en el que implica, pues, por ejemplo, stakeholders como pueden ser inmigración, aerolíneas, aeropuertos, en este caso infraestructuras, ¿no? Y la tecnología está disponible, ¿no? Es decir, sabemos que funciona correctamente y está planteado posibilidad de autenticación mediante credenciales verificables, como decía, altos factores y que cumpliría con SSA. ¿Qué esperamos para 2025? ¿Qué es lo que falta para que esto finalmente se adopte a nivel general, por ejemplo, en banca o en otros ecosistemas? Uno, la interoperabilidad. Y en cuanto a interoperabilidad, podemos hablar, por un lado, en cuanto a decidir cuáles son los formatos que se van a emplear a nivel de credenciales verificables. Ya sabemos que esos tres formatos, pues, prácticamente se están consolidando, ¿no? Repito, el MDoc, las W3C Verifiable Credentials y los SDJOT, ¿no? Son esos tres formatos que prácticamente ya se están consolidando, ¿no? En ese sentido, esperar que los wallets que vayan surgiendo, los ecosistemas que vayan surgiendo, sean capaces de trabajar con esos tres formatos, pues es algo que no es difícil de conseguir, ¿no? Que sería aceptable. En cuanto al protocolo de comunicación y de generación de credenciales, lo mismo, ¿no? Hoy por hoy el que está más consolidado es el OpenID por Verifiable Credentials and Verifiable Presentations. Ambos están consolidados. Esperamos que Europa nos ponga, de alguna manera, normalice. De hecho, Europa se está alineando con Estados Unidos en cuanto a adoptar ese tipo de protocolos. Hemos visto recientemente un informe del G7, ¿no? En el que evaluaban distintas geografías en cuanto a cómo tenían planteados estos ecosistemas y coincidían prácticamente en que los formatos no es un problema, en que en los protocolos no es un problema. Ahora bien, ¿dónde va a estar probablemente el foco puesto en 2025 de cara a poder adoptar esta tecnología? Pues es en la autenticación, ¿no? Este level of assurance o autenticación. De hecho, esa es una de las conclusiones a las que llega el informe del G7, y es que cada geografía tiene un nivel de autenticación distinto, ¿no? Unos tienen 3 niveles, tienen 4 niveles, etcétera, ¿no? De lo que se trata un poco es de homogenizar esos requerimientos a la hora de autenticar mediante credenciales verificables. Lo más probable es que se llegue a una estandarización relativamente fácil, porque ya se está trabajando en ello, ¿no? Con lo cual, prevemos que para 2025, pues, ese problema esté resuelto, ¿no? Y esto va más allá de lo que hemos comentado previamente, ¿no? El hecho de que son 2 factores de autenticación, ¿no? Y que me permiten ese ecosistema SSA, ¿no? Aquí pasa por una cuestión de cuando se le exige a alguien que establezca un nivel de, por ejemplo, de seguridad bajo, sustancial o elevado, porque todos hablemos el mismo idioma y tengamos en cuenta, pues, en un ecosistema de presentación de credenciales que se entiende por un sistema elevado, ¿no? Y cuáles serían los requisitos. Como, por ejemplo, sabemos que por defecto, como había comentado, el holder binding ya está. Probablemente las discusiones vayan en torno a, bueno, cómo establecemos el owner binding, si es que realmente hay que establecerlo, por ejemplo, para un nivel elevado o si nos quedamos con un nivel sustancial, ¿no? Y por último, otro de los aspectos que se van a trabajar en 2025 es el desarrollo de los Trust Frameworks o Trust Registries
¿Y qué significa esto? Significa que hoy por hoy, por ejemplo, banca puede tener un ecosistema o, digamos, más específico todavía, una geografía como puede ser Canadá, tiene un framework específico de confianza, ¿no? En lo que se llama como Acceptance Networks dentro de lo que es el ecosistema de pagos, por ejemplo, vendría a ser el equivalente, ¿no? Pues Canadá tiene uno, Latinoamérica tiene otro, México puede tener otro, Europa tendrá otro seguro, ¿no? Oriente Medio y Asia también tendrá sus propios ecosistemas. Luego, por industrias también habrá ecosistemas. Puede haber un ecosistema específico para las fintech, otro específico para la fintech en Latinoamérica y así sucesivamente, ¿no? O como puede ser el ecosistema que hay en IATA, digamos, como por ejemplo Nicao PKD, ¿no? Que es un directorio de public keys. Pues todos estos ecosistemas hoy por hoy son los que permiten a ciertas geografías o ciertos ecosistemas pues operar de manera segura, ¿no? Entonces, yo confío en este transfer, ¿no? Entonces, soy banco, implemento este tipo de ecosistema de credenciales, ¿vale? Y para verificar la validez de las credenciales, estoy, digamos, conectando a ciertos servicios, ciertos registros de confianza que me valida que esas credenciales efectivamente han sido emitidas con ciertas características, son válidas, no están revocadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues esos ecosistemas existen, hay varios, lo que no hay todavía es esa interoperabilidad, ¿no? Esa posibilidad de, vale, yo ahora, por ejemplo, he generado una credencial en el ecosistema digamos, de IATA, ¿no? Bueno, quiero utilizar esa misma credencial, que es un pasaporte, pues por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, ¿no? Hoy por hoy eso no es posible porque el ecosistema, digamos, de confianza dentro de IATA no es el mismo que en bancas, ¿no? Entonces, probablemente lo que podamos apreciar en 2025, y en ese sentido estoy de acuerdo con algunos de los expertos que hablan de que pensar en una estandarización, en un único Trust Framework, es prácticamente imposible, menos en un ecosistema en el que se apunta a la descentralización de los servicios, ¿no? Y sobre todo a la descentralización a veces de la confianza que tenemos en que ponemos los usuarios en el ecosistema, ¿sí? En ese caso, lo que esperamos es una función de broker de los distintos Trust Frameworks, ¿no? En el que ese broker, de alguna manera, vendría a conectarse con cada uno de los Trust Frameworks. Ese broker sería la fuente de confianza o, digamos, el oráculo, ¿no? Casi llevándonos un poco a cómo se percibe esto en términos de blockchain, ¿no? De forma tal que cumple esa función, ¿no? ¿Quién podría hacer esas funciones? Pues probablemente dentro del ecosistema de banca, o bien algún stakeholder que asuma que sea un early adopter y asuma esa función. Y pienso siempre en cualquier fintech que tenga esa capacidad y esa agilidad de cara a innovar y aprovechar su infraestructura y su visión de aprovechar, digamos, el agregado de datos, ¿no? Y de las conexiones que tiene dentro de su ecosistema. Ese sería uno de los players. Y probablemente el más obvio y el que más potencial tiene dentro de un ecosistema de banca, ¿no? Puede ser, y dentro del sistema de pagos, pues podría ser un Mastercard o un Visa, ¿no? Que podrían desempeñar ese rol tranquilamente y que podrían dar esa sensación de confianza, ¿no? Muy bien, y con eso yo he terminado mi presentación. Me he pasado de tiempo, creo, bastante, ¿no, Rey? Lo siento. No te preocupes. Muchísimas gracias, Mike. La verdad que estaba súper beneficioso toda la información que nos has ofrecido sobre la industria financiera. Mira, aquí tenemos varias preguntas de la audiencia y tenemos amigos acá que están esperando, pero a continuación vamos a ir a una breve pausa comercial para que conozcan un poco más sobre FaceFi y enseguida volvemos para contestar las preguntas que tenemos acá de la audiencia. Because we have been born into the digital age, the digital and physical are connected like never before. We protect your identity from the first click. Identity verification. Seamless link between worlds. Technology designed to protect you. Financial services, transport, e-learning. We're there.
From payments to travel, your data is always protected. Technology for everyone. Your digital identity is uniquely yours. We protect your identity at every stage. The key to a secure and trusted digital world. Stay protected, stay secure. Choose FaceFi. Bueno, Mike, acá estamos de regreso y tenemos par de preguntas acá. Dice acá uno de Jaime que pregunta cómo en el FaceFi Identity Platform, cómo se protege la información que se acumula de los usuarios que lo utilizan. Esto de cara o temas antifraude. Vale. Normalmente nosotros, si estamos hablando de plataforma de identidad y conservamos datos, para que tengáis una idea, y eso siempre se hace con el acuerdo, digamos, del cliente, se hace bajo pues, cumplimiento de la GDPR en Europa. Y para que tengáis una referencia, FaceFi tiene una certificación que se llama NS Alto, que es el máximo nivel de certificación de ciberseguridad que pueda obtener una empresa en España, ¿no? Con lo cual, el nivel de seguridad está garantizado ya sea por cumplimiento de GDPR como por el NS Alto. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta de Javier Rivero que dice, ¿cómo se aplica en cuentas de operaciones de US Digital Token y Bitcoin? ¿Cómo se aplica en operaciones? Creo que es en monedas cripto y monedas digitales. Vale, es decir, a nivel de autenticación, lo que os puedo decir es que en el mercado, en la MiCA, ¿no? Está previsto que las transacciones que impliquen este tipo de activos se tenga que realizar un proceso de verificación de la identidad, ¿no? De Know Your Customer y ML de la misma manera como se hace a nivel de sector bancario. Bueno, y acá unas cuantas más. ¿Cuáles son los principales desafíos para la adopción de estas tecnologías? Pues, fundamentalmente el Trust Framework, ese es el principal desafío, ¿no? Sí, que exista esa capacidad, digamos, y sobre todo la facilidad a la hora de que una entidad, la que sea, pues pueda adoptar el rol de verificador mediante un servicio, por ejemplo, un servicio API, ¿no? Pero fundamentalmente el poder establecer ese Trust Framework de confianza que permita consumir ese tipo de credenciales de manera segura. Sabemos que Europa tiene el marco de datos, de protección de datos más robusto, yo creo que del mundo entero. ¿La Comisión Europea es un facilitador para la adopción de estas tecnologías? Bueno, a ver, la Unión Europea lo que tiene de bueno es que regula de una manera muy fuerte justamente para proteger a los usuarios, a los ciudadanos, contribuye en cuanto a que podamos innovar, pero siempre dentro de un marco regulatorio muy garantista, ¿no? A mí, honestamente, me encanta operar en esas condiciones, ¿no? De hecho, para que os hagáis una idea, en FaceFi, innovación de producto está muy próximo a compliance, ¿no? De forma tal que cuando diseñamos un producto nuevo en la compañía, lo hacemos siempre mirando hacia cumplimiento. Es verdad que hay otras geografías que permiten más flexibilidad a la hora de innovar, ¿sí? No obstante, en nuestro caso siempre tomamos como referencia Europa, ¿no? A la hora de plantear productos nuevos, ¿no? Y una última pregunta. ¿Hay algún otro ecosistema que se esté adoptando ampliamente estas tecnologías? Sí, a ver, yo creo que uno de los principales early adopters, incluso el más próximo dentro del ecosistema americano, es el canadiense, ¿no? En el que en esto están mucho más avanzados y existe, de hecho, una iniciativa de Trust Framework en la que se está trabajando y en la que hay muchísimos stakeholders, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos también participando en esa iniciativa y podría ser un punto de referencia, ¿no? Para tener en cuenta.
Mira, aquí Gabriela Andrea Alejandra Díaz Carranza preguntó, buenos días, ¿podrían repetir el nombre del estándar más alto de ciberseguridad en España? ENS alto, Esquema Nacional de Seguridad, nivel alto. Bueno, Mike, muchísimas gracias por contarnos más sobre FaceFi y mostrarnos los beneficios de las soluciones de identidad digital verificada. La verdad que ha sido muy valioso tanto para mí como, ya puedes ver, para la audiencia. Muchas gracias. Magnífico, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, y un abrazo, y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle a Mike por toda la información que ha compartido con nosotros y, por supuesto, también a nuestro partner FaceFi, porque sin su apoyo esto no sería posible. Si quieren obtener más información sobre FaceFi, le dejamos la información en el chat. Les recomiendo contactarlos porque, como han visto, tanto sus soluciones como su equipo son realmente de clase mundial. Estamos llegando al final del programa y antes de despedirme quiero recordarles que acerca de la conferencia anual FinTech Américas Miami 2025 que se llevará a cabo el 18 al 20 de marzo aquí en Miami. Una época fabulosa con el clima mejor que tenemos acá en la ciudad, en el Hotel Fontainebleau. Espero que puedan acompañarnos, ya que será una experiencia muy valiosa que reunirá la comunidad de FinTech Américas para aprender, conectar y, por supuesto, disfrutar la vibrante ciudad de Miami, que es un destino realmente hermoso para que visiten acá en marzo. Para obtener más información sobre la conferencia, pueden escanear el código QR que aparecerá en la pantalla. Ahora sí, me despido hasta el próximo programa de FATV. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.